bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Camila Uribe. Y yo soy Tamara Vargas. Y bueno, el día de hoy Camila y yo vamos a hablarles sobre lo que sería el presidencialismo latinoamericano, enfocándonos principalmente en los países de El Salvador, México y Costa Rica. Bueno, adentrándonos en lo que sería el término presidencialismo, vamos a encontrar que la Real Academia Española lo define como sistema de organización política en el que el presidente de la República es también jefe de gobierno, sin depender de la confianza de las cámaras. Para entender un poco cómo funciona el presidencialismo en lo que sería, los casos de El Salvador, México y Costa Rica, vamos a adentrarnos de lleno en lo que mencionan las constituciones de estos países. Camila, ¿vos qué nos puedes comentar acerca de alguna de estas constituciones? Bueno, sí, te voy a explicar un poco la Constitución mexicana, porque va a mencionar varias responsabilidades del presidente y algunos aspectos claves muy importantes, ya sea como el fuero ejecutivo, que esta va a tratar de describir que el presidente como un titular del poder ejecutivo y también va a establecer sus facultades para también dirigir la administración pública, federal y entre otras nacionales e internacionales. También otro punto muy importante que el presidente y la Constitución abarca es el periodo presidencial, que este va a tener un mandato de 6 años sin posibilidad de reelección inmediata. Esto es muy impactante porque no solo cualquier presidente va a estar puede reelegirse inmediatamente. También tenemos que la relación con otros poderes va a definir también la interacción del presidente con su poder legislativo y judicial. Aquí va a existir un equilibrio y separación de estos poderes. Y la imagen pública del presidente también, aunque no se va a detallar específicamente, la Constitución va a establecer que el presidente es el representante máximo del país y ese tiene que actuar y respetar a la investidura presidencial. Además, ese tiene que conducir con ética y responsabilidad su mandato. Continuando con lo que serían las constituciones de Costa Rica y El Salvador, vamos a encontrar bastantes asuntos interesantes respecto a estas. Por ejemplo, la Constitución de Costa Rica, en el artículo 130, señala que el poder ejecutivo lo ejercen en nombre del pueblo, el presidente de la República y los ministros de gobierno en calidad de obligados colaboradores. También, como mencionó Camila, respecto a la Constitución mexicana, en Costa Rica tampoco está permitida la reelección. Por el otro lado, vamos a encontrar que la Constitución salvadoreña, en el artículo 150, menciona que el presidente y el vicepresidente de la República, así como los ministros y viceministros de Estado y sus funcionarios dependientes, integran el gobierno ejecutivo. Ahora bien, el caso de lo que sería El Salvador difiere un poco de las constituciones costarricense y mexicana, debido a que hace poco se cambió para que un presidente pueda reelegirse siempre y cuando no ocupara el cargo 6 meses antes de las nuevas elecciones. Oye, Tami, ¿y por casualidad no has escuchado los recursos de poder? Porque yo he escuchado varios y algunos son muy impactantes. Porque he escuchado que hay algún recurso de poder que va a influir y dirigir y mantener o tratar de incrementar su poder y control basándose en la toma de decisiones y la opinión pública. Esto es muy impactante de saber que algunos países latinoamericanos aún siguen incluyendo en este recurso de poder y lo sigan utilizando. También he escuchado otro que va a las conexiones y capacidades que una persona o hasta el grupo tiene dentro de la sociedad, y este les va a permitir también influir y movilizar hasta liderar sus objetivos sociales, políticos y culturales. ¡Wow! Y por último, este también es muy interesante, que van a también a referirse a las relaciones y capacidades de un país, líder político o un grupo para llegar a influir y negociar y ejercer su poder en las relaciones internacionales. Estos recursos son también muy importantes, ¿no crees? Porque esto va a ayudar a mantener la influencia de un país en el escenario global.
Sin duda alguna, estos poderes que vos acabas de mencionar son bastante impactantes y bastante peligrosos cuando los gobiernos los utilizan. Pero bueno, cambiando un poco el tema, adentrándonos en lo que serían los presidentes, cómo son estas figuras tan importantes de estas tres naciones, bueno, vamos a encontrar primeramente que en El Salvador tenemos al señor Nayib Bukele, en México tenemos al señor Manuel López Obrador, Costa Rica estaría el señor Rodrigo Chávez. Y bueno, primeramente yo quiero comenzar hablando del caso de Costa Rica y el caso de don Rodrigo Chávez Robles, que bueno, él es economista de profesión y se desempeña como presidente de la República de Costa Rica desde el año 2022. Y bueno, algo interesante es que durante su discurso de campaña, cuando él estaba buscando llegar a la presidencia, algo que solía mencionar muchas veces o que se dio a conocer bastante fue el hecho de que él se describía a sí mismo como el hijo del guardaespaldas y chofer de don Pepe. Bueno, don Pepe, que es en realidad José Figueres. Este señor fue bastante importante en la historia de Costa Rica debido a que él fue el principal que fomentó lo de abolir el ejército. Entonces él se viene, el señor Rodrigo Chávez se viene definiendo totalmente como lo opuesto a esta clase alta a la que pertenecía don Pepe, y se presenta a sí mismo como de la clase más humilde o trabajadora, y él dice que él es del pueblo. Esto nos lleva a que por muchos medios don Rodrigo se ha señalado como una imagen del populismo, y es que el populismo lastimosamente ha ido cobrando fuerza en Latinoamérica. Yo no sé, Cami, vos si sabes algo sobre Nayib Bukele o sobre el señor López. Bueno, sí, hablando del populismo y enfocándonos en México, sabemos que el presidente Andrés Manuel López ha llegado a enfrentar varios desafíos persistentes en su nación, y bueno, basándose en su presidencia ha buscado luchar contra la inseguridad, a pesar de que los medios lo pinten como populismo. No lo exenta también de desafíos y críticas por su gestión y sus busca estimular la inversión privada. También hay que ver que el presidente ha buscado también implementar estrategias de desarrollo social y económico para tratar de reducir la corrupción y la desigualdad. Entonces, wow, decisiones políticas muy difíciles de dirigir y tal vez de enfrentarlas. Bueno, continuando con lo que sería Nayib Bukele, vamos a encontrar que el señor Nayib Bukele es presidente de El Salvador desde el año 2019. Y hay algo interesante sobre Nayib Bukele, y es el hecho de que desde muy pequeño él estuvo muy metido en lo que sería la política, debido a que su padre era el señor Armando Bukele, quien fue un importante empresario, político, doctor en química industrial, físico, historiador, economista y periodista, y que bueno, introdujo a su hijo desde muy joven en lo que serían los temas empresariales, siendo que Nayib Bukele empieza a hacerse cargo de las empresas familiares cuando tenía tan solo 18 años. También vamos a encontrar que Nayib Bukele también está súper metido en la política también desde muy joven, siendo que fue alcalde primeramente de un municipio y luego llega a ser alcalde de San Salvador. Entonces vamos a encontrar que es un personaje bastante ligado a la política desde bastante tiempo. Y bueno, el tema con Nayib Bukele es que los medios lo señalan a él como el propulsor del populismo en América Latina, debido a que él atacaba muy fuerte lo que serían las maras que se encuentran en El Salvador, y decía que él iba a acabar con esta terrible pesadilla que atravesaba El Salvador, y es por esto que tanto lo señalan como populista. Bueno, continuando con El Salvador,
su mayor problemática antes del presidente Nayib Bukele es que El Salvador cuenta con unos problemas principales que puede haber sido la inseguridad de la nación. Y hemos visto en varios medios de noticias cómo hablaban que habían asesinatos, que habían narcotráficos, que habían de todo. Tú has visto hasta pandillas. ¡Wow! Y es que también hablaba de la corrupción y la desigualdad económica, hasta la falta de oportunidades para la población. Ahora, durante su mandato en el tiempo que él, un problema crucial es que era su gestión de la pandemia. Tú sabes, con todo esto de la prisión, que en hacinamiento, no me imagino cómo tiene que estar manejándose durante este momento de la pandemia. Y también que ahora puede existir estabilidad económica y la seguridad ciudadana. Bueno, continuando con lo que sería el principal desafío que tuvo en 2018 el presidente López cuando tomó la presidencia de México, podríamos mencionar quizás que lo más grave o la problemática que más influía en México era lo del crimen organizado. Y es que el crimen organizado había llegado a tal punto en donde habían secuestros forzosos, habían desplazamientos de personas, todo debido al narcotráfico. Y podemos encontrar que si bien esta problemática continúa en el presente año, el señor López enfrenta otras problemáticas, como lo serían las crisis energéticas, la inflación, que si bien no ha continuado creciendo, sino que se ha mantenido, pero sí ha impactado en el bolsillo de los mexicanos. No sé, Cami, ¿vos podrías mencionar algo sobre las problemáticas de Costa Rica? Bueno, sí, Costa Rica antes del mandato de Rodrigo Chávez había enfrentado varios desafíos económicos y sociales gracias a la pandemia que nos dejó una alta inflación. Y ya durante el mandato de Rodrigo Chávez no ha sido exento de los problemas económicos en el país. Ha tratado de mejorarlos, pero no ha habido como una gran mejora. Por otra parte, también tenemos problemas como la desigualdad y la seguridad ciudadana, que ha estado muy inseguro Costa Rica últimamente, con varios secuestros, asesinatos, homicidios, de todo lo que tú puedes haber encontrado aquí en Costa Rica. No ha habido mejora, han tratado de implementar reformas como aumentando los policías, pero vamos a seguir viendo cómo va a mejorar Costa Rica. Esperemos que todos los desafíos puedan persistir y desaparecer en algún momento. Bueno, continuando en Costa Rica y en el rol del gobierno, sabemos que la presencia del partido del presidente en mayoría o en minoría en la Asamblea Legislativa va a influir en grande en la capacidad del gobierno para lograr aprobar leyes y políticas. Digamos que si tiene una mayoría facilita la implementación de la agenda gubernamental. También que al estar en minoría puede requerir negociaciones y alianzas para llevar a cabo su programa, ya sea en ejecución de políticas, ya que el gobierno tiene que ser responsable y lograr implementar políticas y programas que logren afectar directamente a la población y en la ejecución. Bueno, continuando con lo que acaba de decir Cami, vamos a encontrar, por ejemplo, que en Costa Rica el partido de gobierno no es mayoría en la Asamblea Legislativa. En el caso de El Salvador, el partido de gobierno sí es mayoría. En cuanto al caso de México, vamos a encontrar que ha ido cambiando a lo largo de los años, y es que en un principio era mayoría absoluta dentro del Senado, el partido de gobierno, perdón. Sin embargo, hacia 2021 fue perdiendo influencia, entonces se ha visto como el poder que tenía sobre lo que sería el Senado mexicano se ha ido viendo desgastado. Bueno, continuando con México, sabemos que los roles de medios de comunicación van a llegar a tener una gran influencia en la opinión pública, pero esto no va a tener que exentarse de desafíos, porque como sabemos el rol del gobierno y los medios va a ser un poco complicada y a la vez rara, porque puede variar. Su colaboración, la confrontación va a depender también de la libertad de la prensa, la transparencia del gobierno y también hasta la percepción de la imparcialidad en la cobertura mediática. Por lo tanto, los medios de comunicación en México no van a tener esa gran transparencia, ni van a tener o llenar la opinión pública y tal vez liberarlos de esta o exentuarlas de como qué estará pasando en el gobierno.
Los medios de comunicación no van a tener esta imparcialidad de poder expresarse como un medio de comunicación debería. Por su parte, el gobierno de México no les va a permitir esta libertad de prensa mediante su cero transparencia. Mencionando un poco lo que sería el apoyo ciudadano, me gustaría enfocarme en el caso de El Salvador, debido a que según los índices, o al menos la mayoría de fuentes que encontré, indicaban que la aprobación ciudadana hacia el gobierno, hacia la figura del señor Nayib Bukele, rondaba el 97%. Sin embargo, nos vamos a encontrar algo interesante, y es que a pesar de que el señor Nayib Bukele es muy aceptado en su país, o al menos así lo muestran los medios de comunicación, vamos a encontrar que en cuanto a la aceptación internacional, el señor Bukele suele ser bastante cuestionado, principalmente por el tema de derechos humanos, principalmente debido a lo amontonados que se encuentran los presos en la mega cárcel que tiene El Salvador, y también otros temas como sería, el tema del aborto, principalmente si nos enfocamos en los abortos espontáneos que son castigados por la ley. Y también me gustaría señalar lo que sería la poca libertad de división de poderes que existe en El Salvador, que sería básicamente una violación a lo que sería el poder institucional. Continuando con la reflexión final, desde mi punto de vista, yo considero que el presidencialismo latinoamericano está recientemente fuertemente arraigado a lo que sería el populismo. Si nos ponemos a analizar lo que sería en el caso del señor Rodrigo Chávez, del señor Nayib Bukele y del señor Manuel López, vamos a encontrar que los tres obtuvieron mucho poder mediante lo que fue el populismo, o esta idea de venderse a sí mismos como un ciudadano que ha afrontado la pobreza, que ha afrontado la desigualdad, o que quiere cambiar el país y que puede hacerlo básicamente como un salvador. Entonces, por mi parte, tal vez analizar lo que sería el populismo, ponernos a pensar lo que puede causar el populismo en realidad, a dónde nos está llevando como latinos, como latinoamericanos, mejor dicho. Y también corregir algunas situaciones, como sería principalmente el tema de la seguridad. Considero que es el tema principal, o al menos en estos tres países así lo veo yo. No sé, Cami, ¿vos qué pensás? Tenés toda la razón en lo que has explicado y dicho, pero también estas naciones, las que hemos mencionado, deberían continuar en mejoras en estas áreas esenciales para un progreso sostenible y una sociedad más justa y próspera. ¿Cómo? Mejorando la transparencia, participación ciudadana, la calidad de su democracia, hasta la equidad y justicia social. Muchas gracias por haber llegado hasta este final del podcast. Espero que lo hayan disfrutado y no se pierdan que todos los viernes subimos un nuevo podcast acerca de un nuevo estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.